bajo la gracia y la pared intermedia de separación ha sido derrumbada. No. Antes el apóstol Pablo trató de predicar la obediencia a los primeros 4 mandamientos de la ley de Dios. Luego Pablo sale de Efeso, se va a Siria y a las regiones de Asia Menor para volver de nuevo a Filipos y luego de Filipos a Troas. Y aquí pasa algo interesante. Leamos en Hechos capítulo 20, versículo 6. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Aquí tenemos la primera vez en que se menciona el domingo como si fuera un día de reunión de cristianos. Sin embargo, el contexto nos revela otra cosa muy distinta. Primero, en el versículo 6, el apóstol Pablo revela que recién pasaba la fiesta de los panes sin levadura. Esa fiesta incluía la Pascua. Pero luego de esa fiesta seguía la fiesta de las semanas, también llamada Shavuot, en la que se debían contar 7 semanas hasta el día de Pentecostés o de Shavuot, siendo la fiesta de la primera semana una fiesta importante. No vamos a decir que era como un día de reposo estricto, pero era una fiesta importante porque también caía la fiesta de las primeras frutas, justo ahí cuando empezaba la fiesta de las semanas. En este caso, cuando nosotros leemos en el versículo 7 que el primer día de la semana se reunieron, nosotros vemos que la palabra día fue agregada por los traductores y no es parte del lenguaje original de la Biblia. Nosotros vemos que la expresión original es la primera de las semanas y no el primer día de la semana, sino la primera de las semanas. Ahora, ¿por qué los traductores escogieron poner primer día y no primera semana? Porque la fiesta de las primeras frutas, que marcaba el inicio de la fiesta de las semanas, caía en el primer domingo después de la fiesta de los panes sin levadura, ¿ok? Este es el contexto. Leamos en Levítico capítulo 23, versículo 10 al 11. Habla a Israel y diles: cuando hubieres entrado en la tierra que yo os doy, y segaréis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla de las primicias de vuestra siega, el cual mecerá la gavilla delante del Señor, para que seáis aceptos el siguiente día del sábado, que es el domingo, lo mecerá el sacerdote. Entonces miremos que la fiesta de las primicias o primeras frutas coincide con la fiesta de las semanas, que hace parte de ese día cristiano del Pentecostés, o, como se le dice en su nombre judío, Shavuot. Leamos en el versículo 15. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, o sea, el domingo, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, es decir, el domingo, 7 semanas cumplidas serán, siendo ese primer día en que se ofrece esa gavilla de ofrenda mecida, pues la primera semana de la fiesta de las 7 semanas, es la primera semana. Por eso se habla de que los apóstoles están reunidos en la primera semana, que también podría ser traducido como en el primer sábado, porque cuando nosotros buscamos la palabra griega de esa palabra semana, vamos a ver que dice Shabbatón. Y Shabbatón era la palabra usada para describir o el sábado semanal o los sábados de las fiestas judías. Entonces vemos que según el lenguaje original de Hechos 27, la palabra semana viene del griego Shabbatón, lo cual nos revela que aquí no estamos ante la celebración de un día semanal de reposo, sino ante una fiesta judía anual. Es decir, que no se está hablando de una celebración semanal, sino de una celebración anual, o por lo menos de una reunión de algo que sucede anualmente. Entonces, no se habla de que hubo un cambio en el día de reposo.
Por el contrario, el día de reposo es establecido en sábado, porque para poder saber cuándo empieza la fiesta de las semanas, pues lo primero que tú tienes que saber es cuándo es el día de reposo, porque la fiesta de las semanas empieza al día siguiente del día de reposo. Es decir, que la fiesta de la primera semana establece el sábado como día de reposo y no lo anula, como quieren enseñar los pastores evangélicos, que esto que dice aquí, que los apóstoles se reunieron el primer día de la semana, cancela el sábado como día de reposo, cuando en realidad lo está estableciendo. Porque la única manera de saber cuándo empezó esa fiesta de las semanas es contando a partir del siguiente día de reposo en sábado, que ocurre después de realizada la fiesta de los panes sin levadura. Por eso el apóstol Pablo nos pone en contexto cuando dice, pasados los días de los panes sin levadura. Luego sigue en el siguiente día, al día de reposo, la fiesta de las primeras frutas, que también podía llamarse la fiesta de la primera semana. ¿Ok? Entonces, yo pregunto, ¿será que el apóstol Pablo estaba guardando las fiestas judías? Porque no olvidemos que él escribe a los colosenses que estaban en la ciudad de Colosa. En Colosenses capítulo 2, versículo 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en parte de día de fiesta o de nueva luna o de sábados, queriéndonos decir que ya no es necesario guardar esos días de fiesta. La palabra sábados aquí descrita, entonces, tiene que hacer referencia a la ley ceremonial. No puede hacer referencia a la ley moral. Como ya vimos, cuando se habla de comida o bebida o de días de fiesta, pues son cosas que tú haces con tu cuerpo, con la carne. Por eso no puede hablarse de ley moral aquí, sino que se habla de ley ceremonial. Y por tanto el sábado del que se habla aquí no puede ser el sábado semanal, porque el sábado semanal hace parte de la ley moral, sino que solo puede hacer parte del sábado anual. Porque el sábado anual, celebrado en comida o en bebida, o en días de fiesta, hace parte de la ley ceremonial. Tremendo, hermanos. Entonces, nosotros vemos que es claro que el apóstol Pablo no se está contradiciendo. Él sigue coherente con lo que ha enseñado, que esos días de fiesta judíos, pues ya no deben guardarse. Él no hace referencia al sábado semanal. Él hace referencia a las fiestas judías, cómo se celebraban de acuerdo a la ley ceremonial, en comida y en bebida, y reuniéndose en un día de fiesta específico para supuestamente guardar esa fiesta. Pues el apóstol Pablo ya nos ha dicho que eso debe guardarse en su sentido espiritual, perfeccionándonos a través del Espíritu. Y entonces ahora sí, cuando tú celebras las fiestas, pues de continuo, no en un día específico y no comiendo y bebiendo, sino entendiendo su significado espiritual, pues ahora esas fiestas hacen parte de la ley moral. Y por eso nosotros tampoco vamos a decir que esas fiestas son inservibles, sino que nosotros extraemos el significado espiritual de esas fiestas y lo interiorizamos de manera que nos perfeccionamos en el espíritu y no en la carne. Pero no podemos pensar aquí, como por ejemplo se dice en Hechos capítulo 20, versículo 7, que el apóstol Pablo sí está reposando y guardando esta fiesta en día específico, y mucho menos podemos decir que el apóstol Pablo ahora reposa en domingo. Ninguna de las dos cosas es cierta. Que el apóstol Pablo nos ponga en contexto y que diga que pasaron los días de los panes sin levadura, que ahora estaba en la fiesta de la primera semana, eso no quiere decir que él específicamente estaba guardando esas fiestas en comida y bebida y en días de fiesta, pero mucho menos quiere decir que ahora él estableció una nueva fiesta semanal de reposo en otro día que ya no es el sábado, sino que ahora es el domingo. Entonces, cuando los traductores les dio por poner en vez de primera semana, primer día de la semana, uno ve que no es del todo malo que lo hubieran hecho, ¿verdad, hermanos? Tampoco es como decir que
Aquí hay un error terrible porque de esta manera queda probado que en el Nuevo Testamento sí se hace diferencia entre Shabbat y primer día de la semana. Porque cuando se habla de Shabbat o reposo en toda la Biblia y en todo el Nuevo Testamento, nosotros vemos que se refiere al sábado, nunca se refiere al domingo. Y ahí está la prueba, que aquí se habla de primer día de la semana y no se habla de Shabbat, porque aquí el Shabbat es una fiesta judía. No se puede decir que esta fiesta de primera semana hace parte de un día de reposo semanal, porque ya vemos que la palabra día fue agregada. Es una palabra que no existe en el lenguaje original. Sin embargo, aquí está la astucia de la Iglesia Católica y de los pastores evangélicos para decir, un momentico, aquí estamos viendo que el domingo ha sido establecido como Shabbat, pero no es así. Nosotros vemos que el Shabbat es siempre en sábado y que el primer día de la semana es domingo, no es Shabbat. Y por eso pienso que cuando los traductores pusieron que los discípulos estaban reunidos el primer día de la semana, pues no es del todo malo, ¿verdad? También nos permite probar que no solo el apóstol Pablo no celebraba la fiesta de las primicias en la carne, sino que tampoco celebraba el primer día de la semana como un nuevo día especial de reposo. Curiosamente, la respuesta a esta duda que se forma de si, wow, ¿será que el apóstol Pablo aquí está celebrando las fiestas judías o será que está reposando en domingo? La tenemos específicamente en una carta que el apóstol Pablo le envía a la iglesia de los Corintios, establecida en la ciudad de Corinto. Leamos en Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 1 al 2. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Aquí vemos de nuevo el mismo asunto. Vemos la palabra día en esta frase que dice cada primer día de la semana. Pero la palabra día ha sido agregada. Es una palabra que no existe en el lenguaje original en el que fue escrita la Biblia. Por lo que de nuevo vemos que la frase correcta es cada primero de los sábados o cada primera semana. Porque la palabra semana es Shabbatón. Es decir, que aquí se habla del inicio de la fiesta de las semanas, que coincide con la fiesta de las primeras frutas. Como ya vimos, esta fiesta inicia al siguiente día del Shabbat de Pascua, que es el mismo Shabbat en el que ocurre la fiesta de los panes sin levadura. Supongamos que esta fiesta cae un martes. Entonces tú debes contar hasta el siguiente Shabbat en sábado, y el día siguiente, que es el domingo, inicia la fiesta de las primeras frutas o también inicia la fiesta de las semanas. Entonces vemos que aquí no se está celebrando un día de reposo semanal. Como que alguien dijera, se están reuniendo en domingo. No, señor. Aquí se está hablando de una fiesta anual, la fiesta de las primicias o fiesta de las semanas. Pero de nuevo la pregunta sigue. ¿Será que el apóstol Pablo está celebrando estas fiestas en comida y bebida y en días de fiesta? Algo que él mismo había condenado en Colosenses capítulo 2, versículo 16. Y es que si así fuera, nosotros tendríamos una contradicción terrible en lo que el apóstol Pablo enseña y lo que realmente